Hola estudiante, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un episodio más del podcast de español de nivel avanzado. Como siempre en la web Spanish Language Coach vas a poder disfrutar de la transcripción gratuita, la guía de vocabulario y a partir de ahora también un ejercicio de comprensión para que con más fuerza todavía puedas ser capaz de retener esas palabritas y modismos, expresiones que vayas a aprender en el episodio hoy con María. Y también una cosa más, ya tenemos fecha para el lanzamiento del curso de pronunciación. Y especialmente los estudiantes de nivel avanzado, muchos de ellos sé que tenéis todavía esa pequeña inseguridad con el acento, pronunciación. Bueno, hablaré más del curso, pero de momento puedes ver en la página web SpanishLanguageCoach.com/camaleón toda la información sobre el curso que sale el 9 de junio. Ya tenemos fecha, así que puedes dejar también tu email en la lista de espera. Y ahora ya, sin más, te dejo con la entrevista con María. Hola María, ¿qué tal? Hola, ay, yo no sabía que empezábamos así como sin anestesia, ¿no? Sí, Hola, directamente. hola, hola. María, tenía ganas de tener, creo, que no se ofenda a nadie, pero creo que no he tenido a ninguna persona de Sevilla en el Ah, podcast todavía. bueno, me gusta ser la primera, está bien. Sí, y además nunca he estado en Sevilla, solo he oído hablar cosas de Sevilla. ¿Tú eres de Sevilla ciudad o de algún pueblo? Yo soy de Sevilla capital, como decimos aquí, Sevilla capital. Vale. Nací en Sevilla capital y ahora vivo en Sevilla capital. Durante un tiempo estuve viviendo en las afueras, que se considera como parte de Dos Hermanas, del pueblo de Dos Hermanas, pero vamos, que Ajá. está pegando. Entonces sí, he vivido en Sevilla, siempre, siempre. Capital. Vale. Me acabo de acordar que sí que ha habido alguien de Sevilla, Mar, Oh, nuestra compañera Mar. claro. Pero ella es de un pueblo, ¿no? ¿O es de capital? No, no sé si es de un pueblo o de capital, pero es sevillana. Bueno, sí, es sevillana, es sevillana. Eso está Es claro. Sí, sevillana. sí, sí, sí. Bueno, te decía que nunca he estado y hay un montón de personas que me han dicho tienes que visitarla. Muchas personas no españolas que viven aquí en Valencia me la han recomendado. Que a Mm, veces, ¿sabes? Las personas no españolas que viven en España durante un tiempo a veces viajan mucho más que los propios españoles, ¿verdad? totalmente. Sí, sí. De hecho, no, Sí, no sí, quiero sí. cambiar el tema, pero yo he empezado a viajar por España un poco porque me sentía mal. Como todos mis estudiantes han estado por todas partes de España y yo no conocía, fui la semana pasada, Salamanca, Ávila, Toledo, Segovia. Nunca había estado en esa zona y ahora sí, porque sí, hay Sí, que visitar también el país de uno. sí, es verdad. Sí, nosotros cuando nos mudamos aquí hace 7 meses que volvimos de Reino Unido, dijimos, cada mes vamos a hacer un viaje a un lugar de España que no conocemos. En estos 7 meses hemos estado una vez en Madrid. Ya. Pero bueno, Bueno, es tienes que tiempo, volver a tu país, hay mucha burocracia con la que lidiar. me imagino. Sí, sí, este es el país de la Sí, sí, sí. burocracia. Sí. Pues María, nos gustaría, o me gustaría a mí, bueno, igual nos gustaría también, a mí y al estudiante que nos escucha, conocer un poco más de Sevilla. Yo cuando era pequeño me acuerdo que una vez le dije a mi madre, yo no paraba de oír en la tele la Feria de Sevilla, la Feria de Abril, la Feria de Mm, Sevilla. Y yo le dije a mi madre, oye, yo quiero ir a la Feria de Sevilla. En no. mi mente, la feria es la feria de atracciones Claro. como niño y a mí me encantaba, ¿no? Y mi madre me dijo, pero ¿tú sabes lo que es la Feria de Sevilla? Y no lo sabía, me lo Mm, explicó más o menos, pero explícanos tú mejor qué es una feria en vale. el sur, en el sur, sobre todo en el sur, y por qué es tan famosa la Feria de Sevilla. A ver, bueno, es que me pones muchas preguntas. La primera parte, sí que tiene atracciones, ¿eh? O sea, lo que aquí Ah, llamamos... también. Sí, 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 sí. Ah, Aquí llamamos la calle del infierno o la calle infierno, se ah, llama así, o sea, no porque sea nada malo, no sé muy bien por qué se llama así. Me imagino que ok. por el ruido, porque tradicionalmente había un montón de ruido. Bueno, me imagino como en todas las ferias, que tienes la noria con una música aquí, por ejemplo, el ratón vacilón aquí con otra música, ¿no? Como cada atracción tiene una música. Y eso era una locura, te volvías loco. Tengo que decir, antes de empezar a contarte sobre la feria, que probablemente vas a encontrar a muchas personas más cualificadas que yo para hablarte de la feria, porque yo desde la pandemia para acá creo que he ido a la feria un año. Y también te voy a contar por qué. Bueno, Vale. puede entrar dentro del tema de hoy.
¿En qué estaba? Ah, sí, que hay atracciones. Y que desde hace unos años para acá han cambiado la música, ahora toda la música es la misma. Es la misma en todas las Ujú. atracciones. Y no sé si lo siguen manteniendo, pero de hecho hay una hora silenciosa o un par de horas silenciosas para los niños o jóvenes que tienen sensibilidad al ruido o en el espectro autista, este tipo de cosas que les molesta mucho el ruido. Hay unas horas en las que no hay música, pero solía ser, pues eso, la calle Infierno. Luego tiene una zona que es la zona que más le gusta a los adultos, que es la zona de las casetas, que de hecho es la zona más grande, y tienes un montón de casetas, cada una puede ser de una empresa, de una asociación, de un grupo, de simplemente unos amigos que se juntaron y la abrieron. Y yo creo que lo que hace diferente a la Feria de Sevilla, yo creo que es también porque es de las primeras del año, creo que es la primera feria del año de Andalucía. Creo que solo está después de Mairena del Alcor, que es un pueblo aquí cerca. Esa es la primera feria. Y luego vienen todas las ferias de Andalucía. Creo que la semana que viene es la de Jerez. Se van sucediendo todas las ferias una tras otra, ¿no? La de Sevilla es especial porque es muy exclusiva. Es Vale. privada. Las casetas son privadas. Y eso no suele pasar en otras ferias. Y Ujú. aquí es donde viene mi opinión polémica. A mí eso no me gusta mucho, pero, aviso legal, tengo contradicciones. O sea, lo entiendo y sé que esto es en parte, gran parte, lo que la hace diferente y especial. Y seguramente si las casetas no fueran privadas no sería lo que es. Y tal vez no tendría esa cosa que no tienen las otras ferias. Pero sí que es verdad que como sevillana, que nunca ha tenido caseta propia, a mí me da un poco de rabia sentirme un poco excluida de esa fiesta. Por suerte... Sí, dime, no te interrumpirte. No, o sea, claro, entonces, si tú, por ejemplo, no conoces a nadie de alguna de esas casetas, que son como organizaciones, imagino, Sí, o amigos, no, o familias, sí. vale. O sea, solo te pueden invitar, es como un club exclusivo. Sí, digamos que sí. Hay casetas públicas. Es que estoy pensando porque no quiero dejarme nada fuera y que luego nos maten en los comentarios, ¿sabes? Tengo un Ah, poco de vale, miedo sí. porque Sí, esto pasa mucho en YouTube, sobre todo. Porque si esto llega y resulta que lo ve mucha gente de Sevilla, van a decir, no tienen ni idea. Y yo no vengo aquí de experta de nada, eso quiero decirlo. Ya. Pero sí que hay casetas públicas del ayuntamiento, de los distritos, cada barrio tiene... No que tú tengas que ir a la de tu barrio, no, no, no. Tú puedes ir a la de cualquier barrio, son públicas. Las de los sindicatos y no sé si habrá alguna más. Creo que ahora han abierto una que se llama la Caseta del Turista, o sea que ahora sí que puedes acceder a unas casetas, pero claro, ¿cómo van a estar esas casetas? Imagínate, Claro. llenas de gente. Y el recuerdo que tengo yo de mi juventud era de no vayas a las casetas públicas por la noche. A lo mejor esto es polémico, pero claro, las casetas públicas por la noche era como un sitio de donde podía haber peleas o podía haber tal, porque no tienen tanto control como las privadas. Las privadas tienen guarda de Ah, seguridad, solo puedes entrar si vas acompañado de un socio, tienes que enseñar un pase, en fin, hay toda una historia relacionada con las casetas. Pero si quieres empiezo por el principio. Te explico un poco, vale. porque te veo cada confusión y digo, Sí, te voy no, a no, 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 explicar. sí, es que se me acumulan, mientras hablas, se me acumulan las preguntas. Tú Continúa, porfa. pregúntame todo, tú pregúntame todo. Pero, a ver, básicamente, y te digo, tampoco lo sé mucho porque yo nunca he tenido caseta, porque mis padres no tenían caseta. Tú tienes una caseta normalmente cuando trabajas en una empresa, imagínate, pues se me viene a la cabeza Renfe, el Corte Inglés, Airbus. Tienes una empresa que tiene una caseta, entonces tú puedes acceder a esa caseta, por supuesto pagando una cuota de socio Ujú. y tienes la oportunidad de ser socio, la oportunidad de pagar para ser socio. Que por lo que sé, los precios varían mucho, pero hay algunas casetas como de más caché, digamos, que pueden llegar a ser caras. Tienes que pagar como una cuota anual. Además, lo que ocurre es que no suele... hace mucho tiempo que la feria no se amplía. O sea, hay una lista de espera de personas, de grupos
amigos, empresas, lo que sea, que quieren entrar en ese recinto ferial, quieren tener una caseta y no pueden, y a lo mejor llevan 30 años esperando, César. O sea que no es que tú digas Ostras. mañana me voy a montar una caseta porque tengo dinero, la voy a pagar y mañana soy yo. No, es que no funciona así. Y de hecho, en algunas casetas el derecho de ser socio se pasa de padres a hijos. O sea, yo a lo mejor, nunca lo he intentado, pero yo a lo mejor si quisiera ser socia de una caseta, no tengo ni idea ni de lo que tendría que hacer, porque no tengo a nadie. Ya te digo, mis padres no tenían caseta, no trabajaban en empresas que tuvieran caseta. Y entonces nunca he experimentado lo que es eso. Ahora sí que es cierto, para el que tiene una caseta es socio, la feria es una maravilla. O sea, yo no quiero decir que la feria... No, 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 la feria es una experiencia genial. Y si vas con amigos y si tienes caseta o tienes muchos amigos con caseta, te lo vas a pasar genial. Es como de los recuerdos así de tu vida... como, ay, ¿te acuerdas la feria, no sé cuánto que hicimos, no sé qué? O sea, como que siempre pasa algo en feria que tú recuerdas toda tu vida. O sea, como que recuerdos muy no sé cómo decirte, me viene a la cabeza como esas como core memories, pero no sé cómo se dice en español y no Sí. quiero decir esto, que suena muy mal, muy pedante, pero es que no me sale cómo decirlo. ¿Sabes? Como Recuerdos clave, ¿no? Como eso, algo que sí. así, algo así. Pero exactamente porque yo pienso en el equivalente en Valencia, que son las fallas, ¿no? Sí. Donde hay monumentos por toda la ciudad, hay espectáculos pirotécnicos, castillos de fuegos artificiales, una ofrenda a la Virgen, hay conciertos o verbenas por toda la ciudad. Entonces, te puedes ir moviendo por toda la ciudad, puedes ir viendo cosas. En la feria, entiendo, es un recinto, ¿no? Con muchas casetas, pero ¿qué se hace dentro del recinto? No, o sea, en el recinto tú puedes entrar, eso es libre, pero donde está lo bueno es dentro de las casetas. Tú lo que haces es bailar sevillanas o por las noches Vale. hay orquestas, hay música de DJ, por ejemplo. Entonces te montas una fiesta como la que te puedes tener en una verbena, pero en una Ujú. caseta más pequeña y con el traje de gitana. Y entonces, pues un Vale. poco eso, bebes, comes, charlas, te ríes, bailas, te llama un amigo y te vas a la caseta, ahora vengo, nunca vuelves, pero ahora vengo, ahora nos vemos. Y al final, como que ves a todo el mundo, o sea, la magia que tiene la feria es que sabes que todo el mundo está allí. Entonces a lo mejor te encuentras con gente que hacía un año que no te encontrabas y te vas y te pegas una noche y reconectas y, ay, mira lo que nos pasó. O sea, como que todo es como muy, muy intenso, o sea, como que se vive con mucha Una intensidad. celebración Sí, constante, ¿no? Vale. sí, Y has sí. mencionado el traje de gitana. Sí, ¿Es lo mismo el traje de gitana y el traje de flamenca? Y en el caso de sí. los hombres, ¿qué tengo que llevar si un día me invitan, consigo una invitación para la feria de Sevilla? Ay, qué buena ¿Hay que vestir pregunta. de algo o...? A ver, ni mujeres ni hombres tienen la obligación de ir, los hombres creo que se dice de traje de corto y las mujeres de gitano o Ujú. de flamenca, no hay obligación, pero sí que si no llevas el traje de flamenca, por ejemplo, de gitana, tienes que ir muy bien vestida, como si tú fueras a ir a una boda, digamos. O sea, ese es un Vale. poco el código y en los últimos años, a ver, te digo yo que no he ido, pero que lo estoy viendo en mis amigas y de esto por redes sociales, aún más, porque cuando yo era más joven, los chicos, o los hombres, pero jóvenes, se ponían a lo mejor una camisa y ya está. Y ahora no, ahora mínimo tienes que llevar una americana, incluso traje, muchos hombres, chicos jóvenes con traje, ya te digo, como si fueras a una boda, así más o menos. Ostras. Tienes que arreglarte Vale, vale, mucho. vale. Vale. Y Sí. luego, bueno, imagino que se come, pero también se bebe algo que es el rebujito, Sí, ¿no? sí, ¿Qué es exacto. el rebujito? Porque nunca, creo que nunca lo he probado, pero sé que es muy Eh, típico de estas fiestas. buena pregunta porque yo no bebo. Rebujito sí que bebo alguna vez, pero me van a matar si me equivoco. Creo que es manzanilla y Ajá. Sprite, o sea, como gaseosa. ¿Te esperabas algo Pero más elaborado, verdad?
Pero Manzanilla no el té. No, Ah, vale, no, vale, no, vale, no. vale. Estaba pensando en la manzanilla, No, digo, no, pero no, pensaba no. que era alcohol. Digo, pues si la Es gente... un vino, es que no entiendo de alcohol, César, porque Vale, no bebo, bueno, pero creo que es vale, un sí. vino, es que es transparente, blanco, es como te digo, no sé, que no quiero meter la pata, pero sí, es Vale, un tipo de, es un alcohol, vamos, es vino, vale. algo así. Si no te importa que te pregunte, ¿la gente es muy pesada cuando les dices que no bebes? Ya no, ¿O ya no? ya Vale. no porque ya llevo muchos años, pero con 18, 19, 20, 25, muy pesados, sí. Tómate uno, tómate donde esté, pero no te vas a tomar una, pero tómate una. Pero no, Sí, sí, sobreviví, lo conseguí. es bastante interesante, ¿no? La presión, porque hablamos de la presión cuando eres adolescente, pero en realidad yo sí bebo. Estoy intentando beber menos porque tengo hígado graso no alcohólico, así que tengo que cuidarme un montón. Pero, bueno, cuidarme un montón no, pues no beber, Sí, idealmente, y tengo que perder un poquito de peso. Pero veo la gente que es completamente abstemia, que es la gente muy pesada, especialmente en España. sí, De hombre, un vasito o para brindar o para no sé qué. Y es como, no. Aparte que no sabes las razones que tiene esa persona. Puede claro. ser por una cuestión de salud, por una cuestión religiosa, por una cuestión de lo que sea. Sí, sí, Pero es sí, sí. algo bastante... Sí, Sí. sí, es verdad. Cuando tenía eso, 18, era bastante... Yo Mm, siempre me lo he intentado tomar bien porque he intentado entenderlo, pero es como, ay, pero déjame en paz, ya eres el cuarto que viene esta noche a decirme que por qué no estoy bebiéndome ya. un cubata, ¿no? Una copa. Pero bueno, ya está, te Un rebujito. acostumbras. Un rebujito. Sí, yo te digo, yo en la feria sí que a lo mejor me lo tomo, pero mientras los demás se toman 5, yo me he tomado uno. ¿Sabes? Ajá, Porque como no estoy acostumbrada, tampoco me gusta. No es, claro. realmente no me gusta, está feo que lo diga. Yo me lo tomo porque tú tienes que tomarte un rebujito en la feria, pero me tomo uno Ya. que el vasito es así pequeñito. O sea, no pienses que te tomas uno grande, sino se pide una jarra para compartir y los vasitos son como de chupito, digamos, como un vasito de Ah, chupito. vale, Entonces, vale. imagínate yo con mi vasito ridículo uno y los demás como, otra, ¿quieres más? Yo, no, 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 ya está, ya está. Claro. Y te sube enseguida, claro, si no estás Claro. acostumbrada. Claro. Y has comentado que desde el 2020 no vas Sí, a la desde feria. ¿Hay he algún ido una motivo por vez, creo esto? un año. Pues a ver, estoy aprovechando últimamente en Sevilla durante la feria hay un día de fiesta. El Ujú. miércoles creo que es festivo. Y por otras razones mi pareja tiene otro día festivo también, entonces aprovechamos esos 2 días festivos para irnos fuera, como es esto que te he dicho, que hemos ido a Salamanca, Segovia, todo eso, ha sido esta semana de feria. Ujú. Si voy a la feria, yo voy dos días máximo. O sea, mi máximo es 2 días. No puedo soportar más humanamente. Y, y entonces prefiero irme de viaje porque es verdad que llevo unos años como que estoy medio enfadada con la feria. Este año he notado que se me está quitando y el año que viene creo que sí voy a ir. El año que viene sí que voy a ir. Vale. Pero he estado como medio enfadada con la feria por eso un poco, porque es como que vas y está lleno de gente, de turistas, las calles están... Los primeros días, ¿eh? Los últimos no. Si quieres ir los últimos días, la feria está vacía porque la gente de Sevilla se va a la playa. Esa es la realidad. Sí, 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 Ah, sí, sí. Porque hay vacaciones en los colegios, entonces aprovechan, aprovechan y claro. el puente, digamos, final, jueves, viernes, sábado, domingo, la gente se va a la playa. Y yo estaba como un poco enfadada, como que pues no quiero depender de nadie. O sea, siempre encuentras a alguien, ¿eh? Siempre vas a encontrar algún amigo que está allí, llamas, oye, fulanito, ¿estás por aquí? Sí, vente a mi caseta. Todo el mundo es súper hospitalario, o sea, que ese no es el problema. Pero el problema es que a mí me enfada, ¿no? Como que eso, tener que depender de alguien que si quieres ir a la feria y a lo mejor tengas que ir a la caseta pública y no sé cómo explicarte. Sería un poco largo de explicar, pero como que he estado un poco enfadada porque no me sentía como excluida, como Ujú, sevillana. Y hay muchos sevillanos ujú. sin caseta que no piensan como yo, ¿eh? Hay muchos sevillanos que, o sea, que no es que mi opinión sea la mayoritaria, pero yo me he sentido así, como que esta es mi fiesta de mi ciudad, porque yo no puedo ir y sin embargo viene un influencer de no sé dónde y le invitan a todas partes porque es famoso, porque, ¿sabes? Como ese privilegio, esa cosa del clasismo, esa cosa de... Estaba un poco enfadada, ¿no? Como que de Ya, la feria pues como para el rico fíjate, o algo así. claro, fíjate que eso que estás diciendo tú es la percepción que yo tengo de la Ya, feria. Como entren sevillanos en este nos vídeo en van a YouTube, matar, César.
A mí no me dejan entrar. Bueno. Yo paso por la portada y me mandan para afuera. Tú ponte un sombrero muy grande si quieres entrar el año que viene. No, pero ¿qué es la percepción? Ya te digo, quizás está basada en prejuicios, en cosas que he oído, clichés, pero cierto aire de clasismo que en otras fiestas populares en España no veo, entre ellas las fallas son para todo el mundo, eh, que en Sevilla sí que percibo. Y también conecto eso con el tema de, o sea, en general y ya fuera de la feria, como que en Sevilla está como un poco dividida entre un ambiente de mucho conservadurismo, Ujú. la figura del señorito andaluz, que me gustaría que me hablases de esto Mm. también, y de la tradición, pero un poco eso, clasista, no de la tradición de ser una persona a la que le guste la tradición, la Semana Santa, sino un poco también exclusivista, que no sé si existe esta Tú estás palabra. buscando que a mí me maten, ¿no? O sea, tú estás buscando que Estoy buscando me resolver dudas, apedreen, ¿no? porque yo quiero ir a Sevilla No, sabiéndolo todo bien. como diríamos aquí, como te digo una cosa, te digo la otra. O sea, es verdad que la feria es un lugar que por lo general, en mi opinión personal, es clasista, pero también tengo que decir que entiendo toda la historia y entiendo por qué es así. O sea, como que tengo contradicciones yo misma. Sería muy largo de contar, pero bueno, lo entiendo. En la ciudad Ujú. sí que no está tan dividido eso, como a lo mejor se ve desde fuera. O sea, no, es que tampoco sé cómo se ve desde fuera, pero sí que sé que, por ejemplo, sí que Sevilla es una ciudad a la que se le tiene un poco de, iba a decir tirria. ¿Sabes qué es tirria? Ujú. No sé si se usa fuera Sí, de... sí, ¿Sí? sí. Sí, sí, en Valencia se usa Ah, sí, mucho, vale, no sí. sabía. Rabia, ¿no? Sí, como que cae un poco mal. En otras partes de Andalucía, y no sé si tiene que ver un poco con eso, aunque la gente piense que el señorito andaluz es el sevillano típico, para nada. O sea, sí que hay. Pero digamos que es como en Madrid los cayetanos, ¿no? No se habla mucho ahora de los cayetanos en Madrid y todo eso, no sé si en Ujú. Valencia también. Sí, Pues pero ¿qué sería un señorito andaluz? un señorito andaluz, a ver, la idea tradicional de señorito andaluz es un hombre que viene como de los terratenientes del campo, que Ujú. vive de la renta, digamos, que no da un palo al agua, que no trabaja y que vive a cuerpo de rey. Un poco, que no sé, que siempre está pues con la ropa esta de montar a caballo, ¿no? Eso es como el señorito típico. Pero yo creo que ahora ya ese señorito no existe tanto, porque yo creo que ya no hay esos, o no sé, pero pienso que ya eso ya no existe tanto, pero sí que queda la figura de ese, es que no sé cómo llamarlo, pero sí pijo, ese pijo. Ujú. Al final, el señorito andaluz se ha convertido en un pijo normal. O sea, el cayetano y Vale. el señorito andaluz, o el cortijero, como diríamos aquí, son un poco lo mismo. Gente que viene de familia de dinero y que bueno, tiene privilegios y que tiene ese estilo de vida y ese Ujú. estilo pues de vestir, de peinado, va acompañado un poco de todo, ¿no? Pero al mismo tiempo también se ha convertido en una moda. O sea, como que ahora hay mucha gente que se viste como los cayetanos o se viste como los cortijeros, porque es como lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Copiar lo que hace la gente de clase superior, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, Sí. pero no creo que sea una cosa extendida. O sea, mi realidad no es esa. Ujú. Vale, Yo no vale, vale, vale. me... Bueno saberlo. No sé, si te digo, la única vez así que yo he estado más en ese ambiente es porque yo estudiaba en una facultad, o sea, en un edificio en Sevilla que tiene 3 facultades. Y era muy curioso, siempre me hace mucha gracia recordar eso, porque estaba mi facultad, la de Filología, la facultad de Derecho, que eran todos 95% pelo largo, camisa abierta, típico cortijero que diríamos, con patillas, todo esto. Y luego estaba la facultad de historia, que era todo contra los hippies, rastas, como, y nosotras en medio, nosotras porque en filología lo que había eran mujeres. Entonces como que Sí, sí, sí. nosotras estamos ahí un poco en medio. Ahí. Entonces Ajá, ahí sí que lo veías, pero yo en mi vida, no, la Sevilla que yo veo no es esa, de verdad que no. La ajá. Sevilla que yo veo es la de los Sí, barrios. esta división que has comentado es exactamente igual
en Valencia, que también pues, este perfil de persona normalmente de clase alta o que tiene un estilo aspiracional, a lo mejor no es de clase alta, pero quiere vestir como alguien de clase alta o de alguien con dinero, se le llama ahora cayetano, tradicionalmente pijo, ¿no? Que a ver, que no hay nada de malo en ello, siempre que no sé, o sea, lo que es Claro, malo es ser clasista, si lo exacto. son, ¿no? Pero luego que cada uno se ponga el pelo como quiera, Total, si lo total, tiene, si total. no, sí, vamos, libertad absoluta, por supuesto. Pues María, antes de acabar, me gustaría conocerte un poquito más. Yo cuando te veo en YouTube siempre pienso, María me das vibes de ser muy perfeccionista, muy detallista. Y luego buscando información sobre ti en algún lugar de internet, tú te defines así. No sé si en una entrevista que Sí. te han hecho o lo que Ah, sea. no sé. Quiero saber cómo llevas esto. Es que has aprendido con el tiempo a manejarlo mejor porque para tu trabajo, para nuestro trabajo es complicado y para la vida en general también. Sí, a ver, es una perfeccionista rara porque me equivoco mucho. Entonces, claro, como sé que me equivoco mucho, soy muy despistada. No te lo, Ujú. y te lo decía también antes, soy un poco torpe, ¿no? Entonces, como que intento compensar, yo creo, esa torpeza y ese despiste que yo tengo metido en el cuerpo, eh, machacando mucho, ¿no? Como intentando, no, voy a darle otra vuelta, a ver, porque seguro que me he dejado algo. Entonces, como, por ejemplo, preparando una clase, pues imagínate, preparando una clase, no, espera, le voy a dar otra vuelta, voy a incluir también esto porque tal, o sea, como ahí creo que compenso un poco. No lo llevo bien porque una tarea que se supone que tiene que durar 1 hora puede durar 2, entonces los tiempos ahí como que no los llevo muy bien, de vez en cuando, hay días que Ostras. mejor, hay días que peor, hay días que me enfoco más y entonces bien, pero pero sí, yo digo que soy perfeccionista por eso, porque como que quiero todo, como incluir todo, hacer todo, pero luego no, o sea, no sé, no, Es, po- sí. es, es por eso a lo mejor que te gusta tanto los puzzles, porque es un proyecto que acaba y tienes que acabar Pero, perfecta. pero ¿esto qué es? Sorpresa. Me siento como esos entrevistados de la tele, ¿no? Como, ¿pero tú cómo sabes eso? Sí, me gustan los puzzles. Me gusta todo lo que tenga que ver un poco con eso. Me gusta el punto de cruz. Me he comprado esto que hacen los niños se llama pintura con diamantes, pero no sé realmente cómo se llama. ¿Sabes esto qué es? Tienes un dibujo, No. tienes un dibujo con como una lámina de pegamento. Entonces tú le vas poniendo diamantitos de colores, ¿no? Vale. ¿No sabes cómo es? Es como un puzzle, pero No, no, luego no, te no, mando una no. foto. Pero le vas Vale. pegando diamantes. Ahí, todo eso me gusta mucho. Tal vez porque no soy buena pintando, a lo mejor por eso no lo sabemos. Pero me Bueno, son gusta. como proyectos que tienen un inicio y un final muy claro, Puede ¿no? ser, nunca lo había pensado así. Que tengas un objetivo, que sabes que puedes acabarlo y sentir esa sensación. Que yo siempre digo que con el aprendizaje del español un poco es todo lo contrario, porque es una cosa que no acaba nunca. Es verdad. Hombre, puedes tener objetivos en el tiempo, ¿no? O incluso objetivos más específicos como aprobar un examen, pero realmente lo que es el aprendizaje no acaba nunca, No, es ni verdad. de nuestro propio idioma, Total. ¿no? Y es que Pero un puzzle sí. me hace mucha gracia que lo digas porque justo antes de ayer dije eso en una clase. Ni siquiera Ajá, yo considero que haya terminado de aprender el idioma. Siempre puedo aprender claro, más vocabulario, más estructuras, más rimbombantes o más cultas. Siempre se puede seguir aprendiendo. totalmente. Entonces sí. Sí, Es sí. verdad, es verdad. Pues María, ha sido un placer charlar este Igualmente. ratito contigo. Me has despejado un montón de dudas sobre Sevilla. Voy a visitarla y nos tomamos un Sí, sí, el café. año que viene que yo sí voy Bueno, a ir a la feria. un café no, un té contigo. ¿Pero qué? Tú eres ¿Pero esto qué magia es? aquí. Prometo que no hemos hablado con nadie de tu entorno, ¿eh? Ha Ya, sido toda ya. información Que yo he dado, disponible. ¿no? Tú has dado en algún momento, sí. Qué bueno, César. Pues muchas gracias. Sí. Un placer. Nada. Cuéntanos dónde te pueden encontrar los estudiantes que quieran conocerte un poquito más como profe. En mi canal de YouTube, que se llama María Español, para estudiantes también de nivel intermedio avanzado. Es un poco el nivel es parecido. Y de hecho, ¿sabes? Compartimos audiencia. Luego te lo voy a contar. Como vamos a grabar Ah, un mira. vídeo luego para el canal, te lo voy a contar. Sí, vale, perfecto, perfecto. Pues estudiante, tienes
los links directos al canal de María en la descripción del vídeo o del episodio y nosotros nos despedimos ya hasta el próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias, María. Gracias a ti, César. Un abrazo y un abrazo, estudiante. Chao. Chao.